Dios les bendiga, hermanos. Es un gusto poder nuevamente compartir la palabra de Dios. Amén. Antes de todo, podemos abrir nuestras Biblias en Primera de Corintios 14, del 29 al 40. Primera de Corintios, capítulo 14, del 29 al 40. Amén, hermanos. Vamos a orar. Señor Padre amado, te damos gracias por todo, Señor. Padre Santo, en este día, Señor, Padre Santo, te pedimos que seas tú hablándonos a través de tu palabra, Dios mío, Señor, que tú quieres decirnos, Dios Padre amado. Te pedimos también por toda esa gente que está muriendo, Dios mío, Señor. Padre, sé tú obrando en sus vidas, en sus corazones, Dios Padre. También te pedimos por todos los hermanos de la iglesia, que estén bien, Dios mío, los niños, los jóvenes, los ancianos, ancianas, Dios mío, Señor, todo, Dios mío, Señor, sé tú ayudándonos en todo momento, que demostremos ese amor, Dios mío, Señor, sobre todo, Dios mío, Señor. Gracias porque tú nos has dado normas, Dios mío, Señor. Padre amado, Dios mío, Señor, gracias por todo, Dios mío, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. El tema de hoy es el procedimiento para la profecía. Amén. Vamos a leer desde el 29. Vamos a ver 2 puntos. Amén. En este día. Vamos a leer. Versículo 29. Dice, asimismo, los profetas hablen 2 o 3. Dice, y los demás juzguen, dice. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviese sentado, calle el primero, dice, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y todos los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Amén, hermanos. Vamos a ver 4 puntos acá del procedimiento de la profecía. El primer punto es que hablen solo 2 o 3 profetas. El segundo punto es los profetas que estaban hablando, había otros profetas que tenían que juzgar lo que se había dicho. O sea, ellos tenían que saber si era realmente de Dios. Ellos tenían el don de discernimiento de espíritus. Amén, hermanos. Entonces ellos tenían que saber si realmente esa profecía era de Dios. Amén. Número 3. Dice, si alguien tenía revelación, el primero que iba a hablar debía ceder. Entonces, si alguien tenía una revelación, amén, tenía que cederle, amén, el otro profeta. Entonces, el que tenía la revelación tenía que hablar primeramente. Y 4, vamos a ver que los profetas deben hablar por turno, en orden. Amén, hermanos. O sea, no nada desordenadamente ni nada locamente. Por eso Pablo les estaba diciendo. Vamos a ver desde el 29. Dice, asimismo los profetas hablen 2 o 3. Dice, primer punto, como hemos visto. El segundo, los demás, que dice, los demás juzguen, dice. Y dice 30, si alguno le fuere, dice, revelado a otro que estuviese sentado, dice, calle el primero, como les decía. Si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle y el primero, dice, porque podéis profetizar todos uno por uno, como le estamos hablando, dice. Entonces, para que todos aprendan y todos sean exhortados, dice, porque todos aprendan y todos sean exhortados. Amén. Vamos a seguir leyendo. Y los espíritus de los profetas están sujetos, ¿qué dice? A los profetas, dice. Pues Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Amén, hermanos. Entonces, como el tema es el procedimiento de la profecía, Dios quiere que todo sea en orden. Dios es un Dios de orden, de paz. Amén. Amén, hermanos. No era antes en la iglesia primitiva. Aquí justamente estaba dando
una orden. Pablo les estaba diciendo cómo deben hacer las cosas, cómo debe funcionar, cómo se debe proceder la profecía. Amén. Por eso igual, cuando había el don de lenguas, Pablo dice, tiene que ser en orden, tales personas. Entonces, da ciertas características, cómo debe proceder, amén, hermanos, en iglesia. Amén. Entonces, porque Dios es un Dios de orden. Entonces, antes en Corintios, en la iglesia primitiva, se está hablando de los profetas, se está hablando de los apóstoles, que hoy en día ya no tenemos profetas ni apóstoles. Amén, hermanos. Por eso justamente los apóstoles son el fundamento de la iglesia. Hoy en día ya no hay el apostolado, tampoco ya no hay los profetas que habían como en el Antiguo Testamento. Entonces, ya ha cesado, ¿ya? Entonces vamos a seguir viendo qué es lo que dice. Entonces Pablo da un orden, son 4 puntos, que hablen solo 2 o 3 profetas. Los profetas juzgarían, tienen que juzgar lo que están escuchando, porque también había falsos profetas, entonces tenían que tener el don del discernimiento de espíritus, si realmente tú estás hablando de acuerdo a lo que Dios dice, de acuerdo a su palabra, amén. Pero ellos tenían ese don, ellos podían decir, no es de Dios, sí es de Dios, amén. Tercero, si alguien tenía revelación, entonces el primero que iba a hablar, el primer profeta, tenía que callarse, que si alguien tiene, tenían que cederlo, ceder al que tenía revelación. Y 4, los profetas debían hablar por turno, amén, hermanos, amén. Vamos a entrar como tenemos que leer hasta el 40, vamos a ver otro punto, amén. Quisiera que las hermanas estén atentas también, amén. Y el otro punto es el comportamiento de la mujer en iglesia. Espero que no se molesten, pero nos ha tocado hablar justamente acá cómo es el procedimiento de una mujer en la iglesia, amén. Vamos a leer, espero que no se enojen las hermanas, pero es la palabra de Dios, es lo que dice realmente, es lo mejor, lo que quiere para la iglesia. Dios ha creado la familia y hay un orden también que podemos ver acá en la familia. Por ejemplo, el varón es cabeza de hogar, es líder, amén. La esposa tiene que estar sujeta, dice. ¿Por qué? Porque la esposa ha sido diseñada para criar a los hijos, para darles amor, educación, para estar con ellos y guiarlos a que sean unos buenos hombres, buenas mujeres para este mundo, amén, conforme a la palabra de Dios, amén, hermanos. La mujer tiene que ser tratada como un vaso frágil, amén. Sus sentimientos es muy diferente a que de un hombre. Ellas no pueden llevar la misma carga que un hombre, amén, aún físicamente como espiritualmente. Por eso Dios creó diferente a la mujer, el hombre, amén, como físicamente, como sus sentimientos mismos. Nosotros los hombres, por ejemplo, somos más fuertes de carácter, amén. Somos más, Dios nos ha diseñado muy diferente que las mujeres. Las mujeres están diseñadas, hay que tratarles con mucho amor, con mucha delicadeza, amén. Pero aquí Pablo le está diciendo algunas características que cómo deben ser. No vamos a hablar mucho, enfatizar, pero vamos a leer lo que dice, amén. Dice, en el 33, como nos hemos quedado, dice, pues no es de Dios de confusión, sino de paz. Hasta ahí hemos hablado del procedimiento de la profecía, entonces vamos a entrar el procedimiento, el comportamiento de la mujer en la iglesia, dice, como todas las iglesias de los santos, dice, como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres, dice, callen en las congregaciones, dice, porque no le es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice, amén. Entonces dice, vuestras mujeres callen, dice.
en las congregaciones, dice, en versículo 34, porque no les permito hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación, dice. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios? ¿O solo vosotros han llegado? Dice, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Amén. Más el que ignore. Amén. Entonces podemos ver que no pueden haber un liderazgo, no puede haber un liderazgo de mujer, no puede haber que sean las mujeres pastoras, hermanas. En la iglesia no puede haber una pastora, no es algo bíblico que podemos ver. Entonces no puede haber una profetisa, no puede haber un apóstol, pues ya no hay. Entonces acá está diciendo, les está dando ciertas cosas que ustedes están leyendo en sus Biblias, que es lo que Pablo está mandando, está corrigiendo a la iglesia de Corintios. Amén. Entonces, no vamos a enfatizar mucho porque no es un tema mucho de la mujer, pero es algo que Dios quiere que haya en la iglesia. Amén, hermanos. Entonces Dios está obrando en sus corazones de ustedes, pero dice que Pablo les está diciendo aquí bien claro, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son, que dice, mandamientos del Señor. Es un mandamiento del Señor, dice. Mas el que lo ignore, dice. Así que, hermanos, procurar, y nuevamente Pablo habla de la profecía y va a hablar de las lenguas en el 39, dice. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis hablar en lenguas. Obviamente que en ese tiempo había el don de lenguas, se hablaba del don de lenguas, pero hágase, ¿qué dice? Todo decentemente y con orden. Como les decía, Dios es un Dios de orden, amén, y decentemente, amén, amén, hermanos. Entonces yo les quería compartir esa pequeña palabra de Dios que nos tocaba. Entonces es un gusto de poder hablarles de Dios, aunque tal vez por este medio, pero estemos orando siempre, hermanos, por la iglesia, que la iglesia siempre, pase lo que pase, hasta que venga el Señor, siempre vamos a estar predicando la palabra de Dios, amén. Siempre vamos a dar el amor de Cristo a los demás, amén. Todo en orden, todo con amor, amén, hermanas. Dios les bendiga.